buenos días. Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Estamos muy contentos. Y también estamos saludando a todos aquellos que nos pueden ver y escuchar por Facebook o YouTube. Y este es el tiempo de la escuela dominical. Vamos a continuar con el estudio de la Biblia libro a libro. Estamos en el estudio número 8, en la parte número 3. Voy a leer allí en el Salmo 76. Vamos a ponernos en pie para después orar. Este es un salmo de Asaf. Y vamos a leer allí, voy a leer allí los versículos del 1 al 6. Dice: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del carro, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño, e hizo uso de sus manos, y no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Humillados te pedimos perdón por todos nuestros pecados, y te pedimos ahora que nos prepares a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, para recibir la enseñanza de este estudio, y úsame como instrumento, Señor, para impartirlo de acuerdo a lo que tú quieres que digamos. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, pueden sentarse. Bueno, vamos a continuar con este estudio. Nos quedamos en el cruce del Mar Rojo. Estamos en Éxodo número 14 y vamos a ver este hecho histórico que demuestra el gran poder de Dios y que el poder de Dios no ha cambiado. O sea, una de las cosas que tenemos que entender cuando estudiamos la Biblia, estos hechos que ocurrieron, que fueron hechos históricos, demuestra la paciencia de Dios, el amor de Dios, el cuidado de Dios, y demuestra que Dios sigue siendo el mismo. Dios dirigió a los hijos de Israel hacia el sur de Pi-Hairot, al oeste del Mar Rojo. Esto hizo que su escape pareciera imposible, pero también hizo que el milagro fuera más maravilloso. Y eso fue lo que terminamos. O sea, Dios los dirigió a un lugar en que ellos dijeron: bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Hay veces que estamos en situaciones así, hay veces que decimos: bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hermano, Dios sí sabe lo que hay que hacer. Usted y yo quizás no, pero Dios sí. Ahora, como hijos de Dios, cuando confiamos en Dios, vamos a ver la mano de Dios obrar. Dice que habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta. Fíjense que Dios los fue guiando, y acampen delante de Pi-Hairot, entre Midgol y el mar, hacia Baal-Zephón. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, y el desierto los ha encerrado. Eso está en Éxodo 14, 1, 3. O sea, ellos estaban en un lugar donde era prácticamente imposible salir. Acuérdense la situación geográfica. Tenían a los lados y detrás también tenían el desierto, pero tenían delante el Mar Rojo y detrás tenían el ejército de Faraón. Y el ejército de Faraón fue completo. O sea, si quedaron algunos en Egipto, fueron contados. Todo el ejército de Faraón, vamos a verlo después, fue detrás de los israelitas, porque acuérdense que eran cerca de 2 millones y él quería exterminarlos a todos. O sea, no quería convencerlos de que regresaran, no. La idea el propósito del faraón, cuando reaccionó después de la muerte de los primogénitos, que demostró un arrepentimiento que no fue sincero, era destruir al pueblo de Dios. Y eso es lo que el diablo siempre ha querido. Ahora bien, nosotros tenemos que recordar que Dios sigue siendo el mismo. Bueno, en el año 1967, o sea, estamos hablando del hecho de Moisés a este hecho de 1967, un promedio de casi 4.000 años aproximadamente, o por lo menos 13.500 años después, ocurre la guerra de los 6 días. Yo no sé si usted la ha visto. Le invito a que la vea, porque eso es un hecho histórico que no se puede evitar, y es del siglo XX, por no decir el siglo XXI en que estamos. En la guerra de los 6 días, acuérdense que Israel había llegado al estado, allí a su tierra, que Dios le había dado, que se le dio una pequeñísima parte. Había llegado en 1948. Yo tengo videos de cuando ellos llegaron. Llegaron hechos unos esqueletos humanos. La tierra que le entregaron estaba llena de lodo, desierto, piedras,
era inhóspita por completo. Ellos llegaron allí y en unos pocos años ellos trataron de levantar aquello, pero estaban haciendo un esfuerzo extraordinario porque inclusive ni tenían la economía para levantarse. Y en el 1967, o sea, estamos hablando de 18 años después aproximadamente, ocurre la guerra del 67. ¿Quiénes participaron? Bueno, directamente participó Egipto, que tenía todo el apoyo de la Unión Soviética. Egipto es muchas veces mayor que Israel en territorio y en persona. Estaba Jordania, que también tenía su ejército poderoso. Estaba Siria, estaba entre los enemigos más acérrimos de Israel, que también tenía un gran ejército, y estaban apoyados por Irak. Participaron directamente Egipto, Siria y Jordania, con todo el apoyo de la Unión Soviética, de sus armamentos, y con todo, tristemente, con la mayoría de las naciones apoyando de que se destruyera a Israel. Y entonces, bueno, empieza la guerra de los 6 días, que fue un milagro. Ahora no estamos hablando, vamos a hablar del milagro de Mar Rojo, de un milagro que ocurrió hace pocos años, en el siglo pasado, en el siglo pasado, siglo XX, en el año 1967. Salieron los israelitas a combatir con los egipcios, y cuando estaban combatiendo con los egipcios en el desierto del Sinaí, que allí los destruyeron todos sus tanques. Acuérdense que la aviación de estos países, sobre todo la de Egipto, superaba de 3-1 a la aviación israelí. Si la aviación egipcia no era controlada, ellos tenían un gran problema. ¿Qué hicieron ellos? Idearon un plan que yo creo que fue dirigido por Dios, y a la hora de la mañana, cuando ellos estaban descansando, volaron a baja altura. No pudieron, los radares egipcios no lo pudieron detectar, y escuchen bien, destruyeron en un promedio de 2 o 3 horas toda la aviación de Egipto, y destruyeron todos su aeropuerto. Y entonces Egipto se encontró pues desarmado. Y entonces comenzaron a combatir con los egipcios. Estando combatiendo con los egipcios, Siria, que era otro enemigo poderoso, en este caso Jordania no, pero sí Siria, Jordania también después empezó a acercarse a Jerusalén. Ellos estaban combatiendo con los egipcios, y todo el mundo diría, todo el mundo decía, ya están eliminados. Yo me recuerdo, yo vivía en Cuba en ese tiempo, que aquellos que deseaban la destrucción de Israel decían, oye, está destruido. Y yo decía, bueno, eso dice usted, yo todavía no sabía lo que iba a pasar, pero Dios tiene el control de todo. Y hay algo que a mí me llama la atención. Yo no sé cuántas veces yo he visto la guerra de los 6 días. Se lo voy a decir, a mí me encanta verla porque veo el poder de Dios manifestado en muchos años, en muchos siglos después. Cuando habían destruido toda la aviación de Egipto, ¿qué hace Nasser, que era el presidente de Egipto en ese tiempo? Le dice, escuche bien, y ahí están las evidencias, le dice al pueblo egipcio, lo oyeron los sirios y lo oyeron los jordanos, que ellos estaban ganando, y habían destruido toda la aviación. Y la gente se lo creyó. Por eso Siria estaba en la guerra, y entonces Jordania se embulló y también se metió en la guerra. Y era todo lo contrario, o sea, habían dicho una tremenda mentira. Pero lo que voy, estando ya los sirios casi llegando allí a Jerusalén, viran y toman todo viran para atrás y atacan a los sirios, y los hacen regresar hasta cerca de Damasco, que era la capital de Siria. Así que Dios obró de una forma maravillosa. Pero hermanos, estamos hablando del año 1967, eso fue prácticamente el otro día. Y después del año 67, ellos tuvieron una guerra en el 49, tuvieron la guerra del 67, tuvieron la guerra del 56, tuvieron la guerra del 70. O sea, tuvieron muchas guerras, pero en todas ellas Dios se manifestó. Porque ahora Israel es una potencia. O sea, tiene inclusive armas nucleares, tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo, pero en este tiempo no. ¿Por qué? Porque Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Hermano, cuando vemos la historia del pueblo de Israel, tenemos que decir, gracias Señor, porque tú eres nuestro Dios. O sea, el poder de Dios no ha menguado, no ha cesado, su misericordia, su amor, su paciencia sigue vigente. Así que allí estaban, prácticamente allí destruidos los israelitas. Para los egipcios ya estaban destruidos porque estaban encerrados y no podían librarse de ellos. Vamos a ver una observación muy importante antes de continuar,
Y esto lo hemos dicho, hermano, otras veces, y lo he repetido, porque tristemente lo estoy viendo. Si un milagro tiene explicación humana, entonces no es un milagro. Y vamos a ver algunos ejemplos. Yo he visto comentaristas bíblicos que los respeto, pero sinceramente me decepcionan, tratando de explicar los milagros. Los milagros no tienen explicación. Si yo puedo explicar un milagro, entonces ya no es milagro, punto. El milagro es un milagro, es una obra de Dios. Vamos a ver algunos casos. Ahí tenemos la resurrección de Lázaro. Ahí está el pasaje, si lo quieren anotar, lo pueden anotar. Juan 11, 38 al 44. ¿Cómo fue la resurrección de Lázaro? Lázaro murió, le avisaron a Cristo porque Lázaro y María y Marta era un hogar que visitaba mucho a Cristo y eran amigos. Lázaro amigo de Cristo en la vida terrenal, y ellos todavía quizás no sabían de que Cristo era el Mesías, el Dios encarnado, pero le avisan que Lázaro está enfermo y él espera 2 días más. O sea, cuando Cristo viene a casa de Lázaro, o sea, la familia de Lázaro, ya hacía 4 días que Lázaro estaba muerto. El cuerpo se comienza a corromper ya después de las 24 horas. Así que habían pasado ya 4 días. Ese cuerpo, para que usted tenga una idea, el cuerpo de Lázaro estaba corrompido, estaba comido de gusanos, y llega Jesús y lo resucita. Y sale allí Lázaro vivo completamente. Y hay otro milagro que se incluye allí. Cuando morían los judíos, los envolvían en unas sábanas y como que lo amarraban. ¿Cómo salió? Bueno, salió en el aire, punto. Pero si lo había resucitado, el salir en el aire, caminando, porque dice desatarle y dejarle ir, o desatarle, o sea, quitarle aquello. Bueno, la resurrección de Lázaro, ahora yo pregunto, yo digo, explíquemela usted a ver si la puede explicar. ¿Qué pasó con los gusanos que ya se estaban comiendo, con la carne podrida, con Lázaro que hacía 4 días que estaba muerto? ¿Cómo usted me explica que Cristo lo resucitó? ¿Verdad? Explíquelo. No tiene explicación. Fue por el poder de Dios y punto. El poder de Dios yo no lo puedo explicar. El milagro de Dios yo no lo puedo explicar. Es algo que está encima de mi conocimiento. Ahora, el otro es la vista de un ciego de nacimiento. Está allí en Juan 9, ¿verdad? Un ciego de nacimiento. Déjame buscar allí el pasaje en Mateo 9, y brevemente solamente voy a decir algo. Dice que vino Jesús y había un paralítico, 9, la vista de un ciego de nacimiento. Sí, había un paralítico, había allí, ese es el paralítico. Más adelante en el 9 dice que pasando Jesús allí vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos, le dijo, sígueme. Y después más adelante ve al ciego de nacimiento. Ahora bien, ¿cómo usted y yo podemos explicar que un ciego de nacimiento recibe la vista? Ustedes saben, y yo estoy seguro que usted ha ido al oculista, hay personas que por alguna razón vieron en un tiempo y después pierden la vista. Y entonces es posible que por una operación o es posible que por un tratamiento recobre de nuevo la vista. Ahora bien, lo que nunca ha ocurrido, estaba leyendo en Mateo, por eso no encontraba, y era Juan 9, en Juan 9. Perdón que yo les dije, estaba leyendo Mateo. En Juan 9, el 1 dice, vino Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús le respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Porque en el tiempo antiguo, algunos creían que la gente se enfermaba por los pecados. Eso no era así. El pecado, la enfermedad entró por consecuencia del pecado. Ahora bien, el ciego de nacimiento, no hay forma humana, no se ha conocido a nadie que ciego de nacimiento reciba la vista. Y si no, usted averígüelo, dígamelo, a ver si hay algún caso. No existe. Ahora entonces, ¿cómo yo voy a explicar el acontecimiento o el milagro del ciego de nacimiento? Tuvo que ser muy sencillo. Dios les restauró, les puso todos los órganos que estaban muertos, le puso los ojos completos, punto. Un milagro, eso no tiene explicación. Porque lo triste es que haya creyentes que quieran explicar los milagros. O sea, los milagros no tienen explicación. El único que puede crear órganos es Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque lo han visto quizás ustedes en algún video. Hoy en día hay llamados, entre comillas, evangelistas. Hay llamados pastores, entre comillas, que oran para que salgan los órganos. Eso es mentira, eso no existe. ¿Por qué? Porque no se ha comprobado. Que Dios puede seguir haciendo milagros hoy, sí, pero esos que lo dicen son unos mentirosos, porque no han hecho así, no hay evidencia de ello. Pero en el caso de Cristo, sí, Cristo podía crear todo el sistema
de la vista completo, y eso fue lo que hizo con el ciego del nacimiento. Pero ¿cómo lo explicamos? No lo podemos explicar. ¿O cómo explicamos, y no está allí, cómo explicamos que Cristo sanaba a los mancos? ¿Cómo usted cree que Cristo sanaba a los mancos? El manco es que le faltaba un brazo, ¿no? ¿Cómo lo sanaba? Le tenía que salir el brazo. ¿Usted no se ha imaginado eso? O sea, si era manco, el brazo tenía que salirle. O era manco porque no podía moverlo. O sea, el brazo tenía que ser nuevo completo. ¿Cómo explicamos eso? Hermano, no hay forma de explicar los milagros de Dios porque son hechos por su poder. La sanidad de un paralítico, que es el que estaba leyendo, un paralítico que lo traían, que llevaba muchos años paralítico. ¿Cómo lo explicamos? Cuando ya en esa época no había ni los adelantos para hacerlo, ni hoy tampoco, porque llevaba muchos años y o sea, no caminaba, y sin embargo Cristo lo sanó. Ahora, ¿cómo vamos a explicar? Ustedes saben que, vamos a leer este pasaje, de cuando Cristo dio a comer allí a los 5,000. Pero ¿saben qué? Cuando estudiamos la Biblia vamos a ver que Él dio de comer solamente con 5 panes y 2 peces, no a 5,000. Eran aproximadamente más de 10,000 personas. Pastor, ¿qué está diciendo? Vamos a leerlo. Porque si no tiene apoyo bíblico, lo que yo estoy diciendo no me lo escuche, no lo acepte. Voy a leer allí en Mateo 14, los versículos 17, 20 y 21. Si usted tiene en su Biblia abierta, va a ver alimentación de los 5,000. Y siempre lo hemos estudiado así. Cuando Cristo le dio de comer a 5,000 personas. Pero es que no fueron 5,000. Vamos a ver hoy el pasaje. El versículo 17 dice... Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Cuando estaba aquella multitud, y entonces Él le dijo a los discípulos para probarles, dale ustedes de comer. Señor, no podemos. Ellos dijeron, solamente tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Entonces vamos a ver los 20 y 21. Y comieron todos, después que Cristo multiplicó los panes y los peces, los bendijo, se multiplicaron de forma milagrosa, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. O sea, por eso dice la Biblia que Cristo da y Dios da hasta que sobreabunde. O sea, da más de lo que nosotros podemos entender y a veces nos da más de lo que nosotros pidamos. Pero el versículo 21 es la clave para que usted y yo aprendamos algo nuevo. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué les parece? Entonces, si habían 5,000 hombres, vamos a suponer que hubieran 4,000 mujeres, que debía haber más, ¿no? O 3,000, ¿y los niños dónde los meto? Entonces había más de 10,000, entonces no eran 5,000. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo explico eso? Que con 5 panes y 2 peces se le den de comer a 10,000 personas aproximadamente y que sobre comida. A ver, ¿cómo explicamos eso? No lo podemos explicar, es el poder de Dios. Por eso tenemos que creer firmemente en que Dios es todopoderoso. Yo no puedo poner en duda el poder de Dios. Y eso es lo que se hace tristemente con algunos comentaristas. Quizás usted lo ha leído. Cuando algún comentarista trate de explicar un milagro, mire, deséchelo. Porque ese no tiene conocimiento bíblico. El milagro es por el poder de Dios, no tiene explicación humana. Y la resurrección de Cristo, que está allí en Mateo 28 y en los otros evangelios también, y en 1 Corintios 15. Cristo fue el Dios encarnado, pero fue verdadero hombre, y cuando lo enterraron, por decirlo así, estaba bien muerto, porque una de las cosas que tenían que hacer los soldados romanos antes de darle el parte a la guardia del César, era asegurarse de que el crucificado estaba muerto. ¿Qué era lo que se hacían con los crucificados? Si no estaban muertos, les quebraban las piernas, o le enterraban una lanza para provocar hemorragias internas o un dolor muy intenso y de que muriera. Cuando llegaron a Cristo, que fue un milagro porque murió en un tiempo récord comparado con los demás que fueron crucificados, o sea que eran crucificados antes, dice que cuando llegaron a Cristo no le quebraron las piernas porque vieron que en verdad estaba muerto, entonces le enterraron la lanza, dice que salió agua y sangre. Y entonces eso de que no le quebraron los huesos, se estaba cumpliendo una profecía que decía no sería quebrado hueso suyo. Pero lo que voy, cuando los soldados fueron allí a dar el informe al Imperio Romano, dijeron, no, Cristo estaba bien muerto. Entonces, el hecho de que estaba bien muerto asegura que su resurrección fue verdadera. Porque algunos falsos apóstoles y falsos profetas dicen que Cristo realmente no murió. Los primeros testigos de la resurrección de Cristo fueron sus propios enemigos, los soldados. Así que la resurrección de Cristo no hay forma de explicarla. Y la ascensión de Cristo al cielo, que está en Hechos 6, que dice que habían más de 500 hermanos y Él empezó a ascender, o sea, a subir en el aire hasta que desapareció en las nubes y está allí sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Cómo explicamos eso? Ustedes saben que el hombre ha tratado de imitar a Cristo.
Yo no sé si usted ha visto quizás algún mago. No le aconsejo que vea muchos magos, eso no es muy recomendable, pero magos que han tratado de levantarse en el aire. A veces, no sé cómo lo hacen, acuérdense que el diablo tiene poder, pero si se levantan, no sé qué es mental, son solamente varias pulgadas del piso. Una vez, estando yo en Cuba, hace muchos años por supuesto, me dijo alguien, oye, conocí a un hombre que con la vista levantaba una máquina de escribir. Yo me eché a reír, dije, eso es imposible. Pero saben que después, pasando el tiempo, cuando uno comienza a estudiar la Biblia, el diablo tiene cierto poder. Yo no estoy diciendo que eso fuera verdad o no, pero el poder del diablo es limitado. Pero Cristo no fue así. Cristo ascendió a tal grado que se perdió en las nubes. Y también cuando caminó sobre el agua, estaba rompiendo las leyes físicas. Por ejemplo, las leyes de la atracción de la atmósfera, la ley de la gravedad dice que yo no me puedo elevar. O sea, usted puede saltar pero vuelve a caer. O sea, entonces él había rompido la ley de la gravedad, y cuando estaba caminando sobre el agua también estaba rompiendo la ley de la gravedad porque debía hundirse. Así que, ¿cómo explicamos la ascensión de Cristo? No es posible. Eso es por el poder de Dios. Así que los milagros, escúchelo bien, no podemos explicarlo humanamente. Los milagros son hechos por el poder de Dios. ¿Cómo explicamos que usted y yo, antes de conocer a Cristo, deseábamos cosas que ahora no deseamos? ¿Cómo explicamos que mi mente fue cambiada, que mis sentimientos fueron cambiados, que todo lo que yo deseo ahora no es lo que deseaba antes? Eso es por el poder de Dios. Yo no puedo explicar eso. ¿Cómo usted lo explica? Yo no sé. El poder de Dios cambió mi vida, punto. Pero me cambió completo, no me cambió en parte. Ahora, no es como esas terapias que dan los psicólogos. No, yo voy a obrar con una terapia para que usted vea cómo tú puedes cambiar. Sí, por esos cambios son momentáneos y duran poco tiempo y son aparentes. Pero el cambio que Dios hace en las vidas, que es un milagro, es permanente. Rebeldía y dureza del corazón de Faraón, porque a pesar de todo lo que había pasado, acuérdense que habían pasado las 10 plagas, incluyendo las muertes de los primogénitos, la rebeldía y dureza del corazón de Faraón continuó. O sea, cuando el hombre es rebelde, y como dice la Biblia, duro de servir, no hay nada que lo pueda convencer. O sea, no hay nada que lo pueda quitar de su rebeldía. No importa el milagro que se pueda hacer. Miren, los milagros son importantes, pero lo más importante no es el milagro, sino que la gente crea el mensaje de Cristo. Porque ustedes no se han dado cuenta o quizás no han analizado cuántas personas fueron sanadas en el ministerio de Cristo. ¿Cuántas personas fueron sanadas en el tiempo de la iglesia? Ahora, ¿cuántos están en la iglesia? Entonces, por eso y además los milagros Dios lo hace cuando Él quiere. Hay veces, quizás usted lo ha oído, anuncios, y hermanos, quizás lo hagan con una buena intención, pero no tiene apoyo bíblico. Y entonces ponen, jueves, campaña de milagros. Ah, no me digan. Entonces tú sabes que el jueves Dios va a hacer un milagro. ¿Quién sabe cuándo Dios va a hacer un milagro? A ver, dígamelo. Dios, no, solamente lo sabe Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a poner? Digamos que yo ahora digo, bueno, el jueves que viene, campaña de milagros. Venga todos los enfermos que Dios los va a sanar. Eso no es así, porque Dios es el que sabe las cosas. Yo no sé el futuro. Entonces, la dureza y rebeldía del hombre no importa el milagro que se haga en su vida, si Dios lo hace, porque los milagros los vio Faraón y no cambió. No recordamos, porque esto hay que asociarlo con todo lo que hemos estudiado. ¿Qué me dicen de los 10 leprosos? Ustedes saben que la lepra era lo más terrible en el tiempo bíblico. La lepra, aparte de que tenían que vivir apartados con una campanilla, nadie se podía acercar, tenían que vivir fuera de la ciudad, a veces en cuevas, la carne se podría, se les caían los pedazos, tenían un mal aspecto, parecían un monstruo, entonces los dejaban lejos, pero la enfermedad de la lepra era prácticamente incurable desde el punto de vista humano. Pero Dios hizo un milagro, vinieron 10 leprosos y los sanó completo, o sea, los sanó y le puso la piel como un niño. Uno solo vino a dar gracias, y Cristo dice, ¿y los 9 dónde están? O sea, el milagro de la lepra no cambió el corazón de aquellos 9, solamente el de uno. Así que, por eso yo cuestiono a aquellos que hacen tanto énfasis en los milagros. Dios va a hacer el milagro cuando Él quiera, pero lo que sí yo tengo que hacer como pastor y como iglesia nosotros es predicar el mensaje de salvación, porque eso es lo que la gente necesita. No, porque ¿qué hacemos cuando una persona está enferma y se sana y se va al infierno? Se va a ir para el infierno de todas maneras. Ahora, si una persona cree en Cristo es diferente. Así que lo más importante no es la sanidad física, sino la sanidad espiritual. Pero los milagros en las personas no cambian su forma de ser. No lo hizo con el faraón y lo hace hoy en día tampoco. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. O sea que no era solamente faraón, todos los egipcios habían endurecido su corazón.
y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos. Esos carros, 600, eran como decir tanques de guerra, ya lo dije una vez. O sea, era lo más potente que tenían, porque eran carros preparados con gente que sabían luchar y que estaban bien equipados, resguardados. Y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. O sea, está en Éxodo 14, 5 y 7. Esto me indica a mí que todo el ejército de Faraón, él le dijo, hay que ir a matar a los israelitas. Y entonces el Faraón iba al frente de ellos, por supuesto, y Faraón dijo, ¿quién va a evitar de que el pueblo de Israel, en este caso los israelitas, no mueran? Porque los israelitas, aunque dice que habían salido armados, pero no estaban preparados para la guerra. Además, iban con muchos niños, muchas mujeres y muchos ancianos. Estaban también agotados de todo el viaje que habían hecho a pie. Aquel viaje la mayoría fue a pie. Quizás llevaron algunas bestias, algunos burritos, y los más ancianos los llevaban, pero la mayoría de la gente iba a pie. Así que ellos estaban cansados del camino, agotados, y entonces el ejército estaba fresco en el sentido de que habían salido en sus carros, en sus caballos, y entonces el faraón dijo, bueno, esto es lo que yo voy a hacer ahora, y Dios no lo va a poder evitar. Y el faraón alcanzó a los israelitas, aparentemente sin protección, acampados junto al mar y encerrados entre dos grandes obstáculos, el Mar Rojo y el ejército de Faraón. Eso está en Éxodo 14, 9 y 10. Este hecho podría ser parte del modismo para un gran dilema o peligro entre la espada, el ejército de Faraón, y la pared, el Mar Rojo. No sé si ustedes han oído eso. Cuando una persona está en una disyuntiva ya que no sabe qué hacer, oye, me has puesto entre la espada y la pared, ¿qué voy a hacer? Bueno, así estaba el pueblo de Israel. O sea, no había forma humana de que pudiera ser librado. O sea, estaban allí, acuérdense que eran casi cerca de 2 millones, los ancianos, los niños, agotados, el frente del Mar Rojo, que de eso vamos a ver al miércoles, porque vamos a llegar hasta aquí ahora, y rodeados de desierto, y detrás el ejército. Y no un ejército de 4 o 5. Si habían, saquen la cuenta, porque a veces yo fui contador, y ya no estoy ejerciendo de contador, por supuesto, hace muchos años, pero a mí me gustan los números. ¿Qué cantidad había en el ejército de Faraón? Bueno, si habían 600 carros errados, imagínense la caballería de a pie, que los multiplicaba, o sea, por cada carro, yo estoy seguro que habían por lo menos 4 o 5 soldados egipcios, porque eran la mayoría los que iban a pie. Así que, ¿cuánto iban en el ejército de Faraón? Bueno, vamos a ponerle que hubieran 5,000, 6,000, 7,000, pero iban armados. Así que ellos estaban entre la espada y la pared, miraban para atrás y se les perdía la vista viendo el ejército de Faraón. Delante del Mar Rojo, que estaba allí inmovible, y a los lados el desierto. ¿Qué hago? Y entonces, de ahí dice que pudiera haber venido este modisto o haber sido parte del modisto entre la espada y la pared. Hermano, que esto nos enseña que no importa la situación que usted y yo podamos pasar. A veces quizás vamos a decir, oye, estoy entre la espada y la pared, ¿qué hago? ¿Saben qué hay que hacer? Se los voy a decir. Les voy a decir lo que hay que hacer que es efectivo. Cuando yo esté entre la espada y la pared, ¿sabe lo que tengo que hacer? Y déjeme decirle, yo he estado entre la espada y la pared muchas veces, y usted también quizás. Lo único que tengo que hacer es confiar en Dios, punto, más nada. Fíjense que es simple, pero que profundo. Porque si yo confío en Dios, ya no estoy confiando en lo que yo pueda hacer, en la influencia que yo pueda tener, que yo puedo hacer humanamente. No, simplemente llega un momento en la vida del creyente que tengo que decir, Señor, yo confío en ti. Bueno, tristemente el pueblo de Israel no hizo eso al principio, y entonces Moisés tuvo que hablar con el pueblo, y después que Dios obró fue cuando el pueblo en ese momento reconoció el poder de Dios. Hermano, que Dios nos bendiga y que nosotros podamos estar confiados. No importa lo que pueda suceder como cristiano a cada uno, no importa lo que le pueda suceder a la iglesia, aun cuando llegue el tiempo, ha pasado muchos tiempos que ha sido así, cuando la iglesia o el pueblo de Dios esté entre la espada y la pared, Dios está al frente, Dios está obrando. Dios no va a permitir que la derrota sea la que, o sea, la victoria sea del enemigo. La derrota va a ser del enemigo y la victoria va a ser del pueblo de Dios. Esa fue la experiencia de los israelitas. Pero vamos a ver que desdichadamente los israelitas después no los recordaron.
Por eso usted y yo tenemos que leer la Biblia todos los días, porque en la Biblia está el relato de lo que Dios ha hecho. Miren, les voy a dar algo muy sencillo que les va a ahorrar tiempo, aunque deben leer la Biblia. Si usted quiere tener un recuento de los hechos poderosos de Dios, hoy en su casa, por la tarde, cuando usted llegue, léase el Salmo 77 y 78, cuando el salmista hace un recuento de todo lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel. Y entonces después que usted termine de leer el Salmo 77 y 78, anote en una hojita todo lo que Dios ha hecho en su vida a través del tiempo que usted lleva caminando con Él. Cómo Dios le ha guardado, cómo Dios le ha librado. Y hermano, estoy seguro que eso les va a ayudar, nos va a ayudar. Porque Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Que confiemos en Dios, aunque aparentemente ya parezca que vamos a ser derrotados. La derrota para el Hijo de Dios no existe. La victoria va a ser segura porque tenemos un Dios que es todopoderoso, bueno, que nos cuida y nos protege. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias porque esta historia de tu pueblo Israel y la historia del pueblo tuyo de Israel a través de todos estos años y la historia de la iglesia comprueba que tú siempre has estado en los momentos más difíciles, que tú vas a dar siempre juntamente con la tentación la salida y que aun cuando estemos en peligro, como dice este dicho, entre la espada y la pared, cuando aún creamos que todo está perdido, tú vas a obrar. Tú sigues siendo el Dios todopoderoso, el Dios bueno, el Dios fiel. Solamente tenemos que confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a confiar en tus promesas que son fieles y verdaderas. Ayúdanos a predicar tu palabra con todo de nuevo, a vivir de acuerdo a ella. Bendice este ministerio hispano, bendice a cada hijo tuyo, bendice a cada pastor, bendice a cada misionero y que podamos estar tranquilos y confiados sabiendo que tú sigues yendo al frente. Vas al frente en todo momento y nos vas a dar la victoria conforme a tu poder. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.